A ver, la idea es comentar nuestra experiencia en un proyecto europeo que se llama EUCAIM, con dos herramientas, una de desarrollo propio y otra de código libre, que se llaman OntoBridge y XNet. A ver, primero para ponerlos un poco en contexto, EUCAIM, a partir de una red de trabajo que se llama AI for Health Imaging, bueno, financió varios proyectos a nivel europeo con el objetivo de usar inteligencia artificial para radiología oncológica. em, Juntó a un consorcio que había participado ya en varias de estas iniciativas. En total somos 86 instituciones de 20 países y buscamos aprender sobre errores que hubo en proyectos multicéntricos europeos previos para ver qué podíamos hacer mejor. Básicamente, estos cinco proyectos que muestro acá, Chameleon, EucanImage, ProCancerEye, Incisive y Preimage, son proyectos que buscaban desarrollar modelos de inteligencia artificial para, a partir de las imágenes, predecir el tipo histológico del cáncer y poder, bueno, adelantarse en el diagnóstico, evitar algunas biopsias innecesarias, etcétera. Eh, Como decíamos, a diferencia de estos anteriores, donde los casos de uso eran todos clínicos, en definitiva había oncólogos y radiólogos que se sentaban a pensar en qué podría ayudarnos la inteligencia artificial en radiología. Esto es un proyecto de infraestructura y la idea es decir, ¿cómo vamos a generar un framework que nos permita compartir datos radiológicos y clínicos en toda Europa de forma tal que usemos esos datos para crear, implementar o evaluar modelos de inteligencia artificial? Y un poco la idea fue sentarse a pensar qué es lo que salió mal hasta ahora, qué problemas tuvimos, qué deberíamos evitar y cómo hacemos para dejar de decir siempre esta va a ser la infraestructura, esta va a ser la arquitectura y luego tener que estar reemplazándola todo el tiempo. Bueno, vimos un poco que había temas de modelos de arquitectura de datos, modelos de gobernanza, que eso también es algo muy importante y a nivel de regulación europea es un problema bastante grande. Y luego los modelos de datos y metadatos específicos a nivel de datos clínico y radiológico. EUCAIM entonces ofrece dos tipos de infraestructuras. La primera, que es la tradicional, es la que hemos hecho en todos estos proyectos, es básicamente uno extrae los datos de su sistema de información, lo almacena localmente, lo anonimiza o lo pseudonimiza según el caso y lo envía al repositorio centralizado de EUCAIN, que si no me equivoco creo que está en Rotterdam, pero no lo tengo bien claro. Y una vez que está ahí adentro, bueno, ese repositorio tiene todos los servicios necesarios y todo, permite hacer el discovery de los datos, consultar catálogos, solicitar, deberíamos tener una política de gobernanza centralizada para el access request, etcétera. ¿Qué pasa? Esto ya lo hemos hecho bastante antes y de alguna forma todos estos proyectos nos demuestran que estamos 2, 3, 4 años gastando recursos en extraer, transformar datos, cargarlos, en que los radiólogos localicen casos, segmenten, anoten, para después cargarlo todo en una plataforma y perderlo. Perderlo en el sentido que nosotros no lo podemos volver a utilizar, queda en ese repositorio para lo que ellos quieran. Entonces se plantean alternativas, como por ejemplo hacer una estructura federada donde cada nodo conserve los datos, pero sí pueda tener una comunicación con el repositorio central a partir del cual los usuarios puedan explorar qué datos hay, a partir de unos metadatos, los mínimos necesarios para que no sea tan complejo, cómo se puede hacer ese descubrimiento de los datos y en todo caso solicitar acceso y si se permite acceder a los datos mismos. De esta forma, en general, los datos se mantienen localmente y se pueden reutilizar todas las veces que se necesitan. Y nosotros, como decía, participamos de EucanImage, que es uno de estos proyectos y que ahora está finalizando. Vimos que tuvimos dos temas en particular que nos complicaron bastante y que queríamos hacer foco. Uno era cómo estandarizamos estos datos clínicos, ¿sí? Cómo adoptamos modelos comunes de datos. Y después, ¿cómo hacemos que
para tener un entorno de investigación en imágenes que no haga que estemos constantemente segmentando y anotando sobre packs externos y cediendo esos datos a otras plataformas, y en lugar de eso, reaprovechar estos esfuerzos. Entonces, OntoBridge es una herramienta que desarrollamos nosotros. Este no es el logo oficial, es lo que hicieron los modelos de IA generativa. Y XNAT es una plataforma de código abierto que es, bueno, que está bastante utilizada aquí en Europa. Entonces, un poco para empezar, la parte de los modelos comunes de datos, no sé si habrán escuchado hablar del término CDM o Common Data Model, pero básicamente surge de la gran cantidad de proyectos multicéntricos que se llevan a cabo, que requieren al final que los distintos centros se pongan de acuerdo en cómo representar esa información, tanto a nivel sintáctico como semántico. Y esto es qué terminologías usamos, cómo estructuramos esa información, qué tablas existen, qué data types se permiten, etcétera. Acá como un ejemplo, si tres hospitales quieren consolidar datos sobre pacientes diabéticos y seguramente cada uno identifica a sus pacientes de una forma, los diagnósticos los tiene codificados de una forma distinta si es que los tienen o están en texto libre, los problemas de siempre de las fechas y las horas, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los modelos comunes de datos? Te dicen, bueno, haces una sola transformación y eso te lleva a una estructura estándar que todos podemos comparar. Tendrás a un dato, los datos obligatorios tenés que cumplir, con los demás no es necesario, pero de esa forma homogeneizamos esta estructura. Y de alguna forma, estos modelos comunes de datos ofrecen metodologías analíticas específicas que permiten obtener resultados comunes a partir de estos datasets. El tema es que hay muchos modelos comunes de datos distintos. Acá a la izquierda van a ver el más habitual, el que más se utiliza en el mundo en general, que se llama OMOP, que a los clínicos nos viene bastante bien porque representa muy bien los conceptos del dominio clínico bajo una lógica que entendemos, ¿no? Personas con periodos de observación, con episodios de visita, que le ocurren diagnósticos, se exponen a fármacos o procedimientos o a aparatos, se le miden parámetros de laboratorio, se le evalúan observaciones como signos vitales, etcétera. Pero después hay otros totalmente distintos, como I2B2, que es un esquema estrella, donde básicamente tenemos algunas visitas periféricas que nos dan la información sobre el paciente, el episodio, el proveedor que hace la observación, etcétera. Y una tabla central que se llama Observation Fact, que registra todo. Aquí podemos tener desde una prescripción de un fármaco, un diagnóstico, eso, el estar conectado a un aparato determinado, etcétera. Y cada registro va a aportar una pieza de información acerca de este evento, ¿no? Para representar una prescripción, por ejemplo, podemos necesitar dos o tres o cuatro filas, porque en una vamos a poner el fármaco, en otra la vía, en otra la frecuencia. Esto un poco para demostrar que hay distintos modelos comunes de datos, en todos hay una estandarización importante que facilita esta consolidación de datos, pero de alguna forma cada uno implica procesos muy complejos, largos y que en general los hacemos una vez para un proyecto y después si queremos volver a hacerlo para otro proyecto, aunque sea la misma base de datos o tengamos seleccionada otra cohorte, etcétera, hay que volver a empezar con todo el esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos una amplia experiencia usando ontologías, ¿sí? Las ontologías son una forma de modelar la realidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay una clase que se llama persona, que tiene dos instancias concretas que somos Fercam y yo, y que puede tener un apellido y un nombre que definen a esa instancia, ¿no? Y las personas pueden tener propiedades como, por ejemplo, que asisten a una clase que se llama Congreso. Esa clase puede tener una instancia específica como las GIS, y lo mismo, que puede estar organizado por un organizador como el Hospital Italiano o el DIS, y que puede ser llevado a cabo en un lugar como, en este caso, la parte presencial en el Centro Metropolitano de Diseño. Básicamente, de esta forma vamos generando un mapa de conocimiento que representa la realidad y que a medida que vamos creciendo vamos representando más elementos. Nosotros ya habíamos utilizado esto en otros proyectos previamente y aquí empezamos a ver que podía ayudarnos a hacer esta transformación de datos de una forma más escalable. Y así nació OntoBridge, ¿no? Onto de ontología y Bridge como un puente entre los modelos crudos y los modelos estándares. De alguna forma, ¿qué hacemos en OntoBridge? Eh, Tenemos este modelo común de datos, como OMOP decíamos recién,
y para eso lo transformamos en una ontología, ¿no? Entonces una ontología en un editor de ontología se llama Protege, donde vamos creando tabla por tabla y columna por columna de esa tabla como metaclases. Entonces este es el metamodelo de OMOP. Después, ¿qué hacemos? Creamos la ontología local de nuestra base de datos. Básicamente vamos tabla por tabla, la creamos como si fuese una clase de la ontología, y a cada columna de esa tabla la representamos como una propiedad. ¿Sí? Entonces, de esta forma obtenemos la representación ontológica del modelo estándar y del modelo local. Después, obviamente, vamos a tener que hacer mapeos semánticos. Si tenemos ausencia de codificación local o si hay algún modelo común de datos que te pide, por ejemplo, que los diagnósticos se codifiquen con SNOMED y no con ICD, en algún lugar hay que hacer esa equivalencia y esa transformación. Entonces, requiere tener, al menos en una tabla SQL, la equivalencia entre el código que uno tiene local y el concept ID que ofrece el modelo. También hay que hacer los mapeos sintácticos, es decir, la columna de mi base de datos, de una tabla determinada de mi base de datos, equivale a qué columna del modelo estándar. Y eso se hace de una forma muy fácil a través de las ontologías. Importo la ontología local, importo la ontología estándar y básicamente digo, mi propiedad que contiene el código del diagnóstico de un paciente es equivalente a la propiedad Condition Occurrence Concept ID del modelo. De esta forma estoy estableciendo la equivalencia sintáctica. Estoy diciendo que esto es igual a esto. Y después, básicamente, lo que vamos a hacer es todos estos datos que están en el modelo relacional, insertarlos adentro de la ontología OWL a partir de una herramienta que se llama OnTop, que se conecta a la base de datos y utiliza estos mapeos que son estándares del W3C, donde básicamente se hace una query de SQL y se dice cómo se van a ir creando las URIs de cada concepto, en qué clase se van a insertar y cómo va a ser el mapeo de una propiedad ontológica a una columna de SQL. Esto, ¿en qué deriva? En que los datos ontológicos, perdón, los datos relacionales se insertan en la ontología y pasamos a tener todo lo que teníamos a nivel relacional, pero dentro de la ontología. Y la ontología lo que nos permite es toda esta representación del conocimiento, ir agregándolo como capas e ir dándole valor. En lugar de tener que trabajar sobre bases de datos que muchas veces uno trabaja mucho y puede reutilizar poco, una vez que el dato está como instancia dentro de una ontología, ahí podemos hacer cualquier transformación que sea sin tener que volver a hacer los esfuerzos. Y acá básicamente, como ya los datos están mapeados al estándar, los extraemos a partir de consultas estándares. No nos importa cómo era el modelo de origen, nos importa cómo es el modelo de destino, como por ejemplo OMOP. Extraemos todos los conceptos de OMOP, creamos un CSV y a ese le aplicamos un pequeño script de Python para hacer las pinceladas finales para que sea totalmente compliant con el modelo de datos y obtenemos los Excels de salida. Total, esto es un ejemplo anonimizado, totalmente igual a cómo te lo pidió MOP. ¿Cómo lo sabemos? Porque MOP tiene un Data Quality Dashboard, corrimos esto contra OMOP y contra el Data Quality nos dio un 100% de completitud, conformance y plausibilidad. O sea que básicamente lo hicimos bien. Esto lo repetimos para 5 modelos distintos y nos salió bien. Y también creamos extractos con la ISO 13606 y validados por el esquema Tron y funciona bien. Así que en cualquier momento estamos pensando en también empezar a hacer esto con OpenHR y Fire para poder crear extractos de datos retrospectivos, en todo caso para una eventual migración o para poder enriquecer algunos datasets. Entonces, básicamente, con un único esfuerzo podemos hacer muchos modelos de salida y es totalmente escalable. Lo hacemos una sola vez, un esfuerzo bastante menor, y eso luego lo reutilizamos todas las veces que queramos. Y después, en cuanto a XNAT, también es interesante porque básicamente es un PACS open source que es extensible, tiene una comunidad global muy, muy grande y que permite, por ejemplo, gestionar la anonimización o pseudonimización de los pacientes, almacenar, organizar y conectar los datos, permite también a partir de extensiones anotar y segmentar estudios ahí mismo dentro de ese PACS y hacer el descubrimiento y el análisis de los datos que se alojan en el XNAT. Entonces nosotros un poco combinamos estas dos cosas y dijimos, usamos OntoBridge para estandarizar los datos clínicos
montamos un ExNat como PACS de investigación institucional, que aunque parezca quizás extraño, hospitales de gran nivel y calibre y volumen a nivel europeo en general no cuentan con PACS que no sean los que se utilizan para el uso primario. Comenzamos la integración de los plugins y las extensiones que nos proponen desde UCAIM, de esta forma que terminemos de conformar un nodo federado que se comunique con el repositorio central y de la forma que un investigador quiera buscar, por ejemplo, resonancias mamarias de pacientes con cáncer de mama en estadio 2 y que pueda ver la cantidad de esos casos que nosotros tenemos en nuestro repositorio para luego pedir acceso, ¿no? Empezamos a cargar datasets de imágenes segmentadas y anotadas para que ya estén disponibles. Luego la idea es subir otras crudas para hacer todo ese trabajo ahí. Y con un enfoque determinístico a partir de una herramienta que desarrollamos, bueno, que desarrolló un colega en el Servicio de Informática Clínica, pseudonimizamos datos clínicos y radiológicos mediante la canonización que realmente generaliza para evitar para hacer que sea casi imposible identificar un registro puntual dentro de un dataset específico, pero siempre vinculados. Al ser determinístico, los datasets clínicos y radiológicos siempre van a llevar el mismo identificador anonimizado. Y de esta forma vamos a esta estructura que decíamos antes. Vamos a conformar un nodo federado donde vamos a tener datos clínicos ricos, estandarizados, que cumplan con el catálogo de metadatos que nos piden desde el proyecto. Vamos a tener, o ya tenemos un PACS de investigación donde podamos tener todos los, bueno, obviamente con imágenes DICOM, con todos los metadatos necesarios para poder encontrar a esos pacientes y una comunicación con el nodo central de forma tal de que sea virtualmente lo mismo tener los datos en local o en on-premise, pero nosotros no necesitamos enviarlos, nos quedamos con los datos y si los queremos volver a utilizar para cualquier otro proyecto local nuestro o nacional o que escape de esta plataforma europea y que queramos comunicar con Argentina, con Estados Unidos o con Australia, es como si da igual, es decir, lo podemos reutilizar totalmente.